Bueno, este video como apoyo para la clase de psicometría, específicamente en el tema de lo que tiene que ver con escalamientos. Entonces, me permito compartir la pantalla y hacer una introducción sobre este tema en especial. Recordando que este tema es una continuación de la historia de la psicometría y también requiere para su comprensión aspectos fundamentales en todo lo que tiene que ver con estadística, pero también con fundamentos históricos y epistemológicos de la psicometría. Después de esa introducción, entonces me permito compartir y hacer un contexto muy breve sobre los diferentes métodos de escalamiento. Recuerda el principio de la medición. La medición tiene que ver con unir con o mediante una escala numérica un constructo de medición psicológico. Existen diferentes métodos para ello. En clases hemos visto los diferentes tipos de instrumentos que existen y su amplia taxonomía o sus diferentes formas de clasificación. No obstante, este no es el interés de este video. Aquí lo que vamos a ver son los diferentes métodos de escalamiento. Los métodos de escalamiento entonces serían la forma o las instrucciones o las reglas en las que nosotros hacemos esa unión de las reglas numéricas sobre los constructos. Vamos a clasificarlos en dos tipos, según el enfoque de escalamiento y según el objeto de estudio, o según el interés del estudio. Entonces tenemos que, según el enfoque de escalamiento, existen métodos psicofísicos, en los que el interés principal tiene que ver con la percepción subjetiva, y escalamiento psicológico que tiene que ver con la medición de unos constructos. Como sabemos, los constructos son conceptos que reconstruimos y que a los cuales queremos medirlos con variables directas, dado que se convierten en variables latentes. Según el objeto de estudio, tenemos tres métodos de escalamiento. Aquellos que están centrados específicamente en los estímulos, llámese estímulo un reactivo, una pregunta, una afirmación, una palabra, o en sí un estímulo perceptual, y su clasificación. Existen otros métodos que están centrados en la clasificación de los sujetos y otros métodos centrados en la respuesta. Eso quiere decir que tanto se interesa por el estímulo como por el sujeto. Una forma de entenderlos es que los métodos centrados en el estímulo son aquellos que tienen por objeto la clasificación de las respuestas. Es decir, nos interesa, por ejemplo, clasificar percepciones alrededor de un tema. Por ejemplo, qué tan bueno o qué tan malo es una marca, qué sé yo, eso se utilizaría en el marketing, o las características asociadas a una empresa, a un clima laboral, los conceptos asociados al clima laboral. En este caso no nos interesan los sujetos, sino que solamente nos interesan los estímulos y los conceptos alrededor de ese constructo latente. Por otra parte, cuando sí nos interesan los sujetos, que es la mayoría de las escalas psicométricas que utilizamos y las que vamos a medir y las que vamos a darle sus valores psicométricos en esta clase, son aquellas en las que nos interesan las diferencias individuales y los errores sistemáticos que pueden suceder en la aplicación. Además del error constante, lo aislaremos, al menos en la teoría clásica de los test lo aislaremos y le daríamos allí consistencia a las pruebas. Y en el caso de las respuestas, en las que interesa tanto el sujeto como las diferencias individuales como los estímulos, nos interesa entonces un contexto de interacción entre el sujeto, cómo responde a la prueba. Y ahí se genera entonces una constante de medida entre la relación de ambos. Eso es, digamos, de manera general, el método de clasificación de los escalamientos. Vuelvo y repito, con el enfoque de escalamiento, puntualmente, según el enfoque de estudio o según el objeto de estudio. Vemos, por ejemplo, que el escalamiento psicofísico es muy común que lo usemos en el estudio de los procesos psicológicos básicos como sensación y percepción. No obstante, también asuntos como memoria, como la curva del olvido, que lo utilizaba Ebbinghaus, como asuntos propiamente perceptuales, como el caso de Wundt, entre otros modelos, y que hasta el día de hoy lo utilizamos en estudios biológicos, por ejemplo. Sobre los métodos centrados en el estímulo, tenemos algunos asuntos psicométricos como las escalas de Thurston, por ejemplo, en los métodos centrados en el sujeto, como por ejemplo las escalas de tipo Likert, y los modelos de respuesta como los escalogramas de Goodman, ¿sí? Bueno,
Una vez tenemos esta introducción, entonces podemos pasar a hablar de al menos de los más relevantes. Para ello, he sintetizado y les dejaré por el medio de correo, por medio de las plataformas virtuales de esta clase, los diferentes métodos que vamos a ver al menos en esta clase. Y yo no sé cómo contraer estas opciones. Comencemos entonces por los métodos psicofísicos. Entre los métodos psicofísicos o entre los modelos psicofísicos o del escalamiento psicofísico, nos interesa estudiar la relación entre un estímulo físico y la percepción del sujeto, ¿sí? Eso interesa no solamente porque no solamente porque es relevante conocer cómo es la reacción de un sujeto frente a un estímulo, ni tampoco cómo lo interpreta, sino que nos interesa tener unas constantes para poder comprender leyes generales alrededor de los estímulos. Por ejemplo, el caso puntual, lo mencioné hace un momento, la curva del olvido de Ebbinghaus, que fue el primero en estudiar la memoria como un constructo de medición. Él aplicó los métodos psicofísicos para poder comprender y hasta el día de hoy utilizamos la curva del olvido como una referencia al respecto de la medición de la memoria. Esto se basa en modelos matemáticos como el caso de Fechner, más antes que él están los modelos de Weber y aún antes que él están los modelos de Herbart y los modelos de Steven, que son, digamos, un perfeccionamiento de los modelos de efecto. Estos, en general, describen cómo la percepción humana varía en respuestas a cambios de los estímulos, de la intensidad de los estímulos. La fórmula que establece Fechner para este objetivo, es decir, para los modelos psicofísicos, tiene que ver con básicamente esto. Tenemos acá, en donde S es la percepción subjetiva y sería el logaritmo de la intensidad. Y aquí algo supremamente importante, y es donde quizás es el punto de inflexión o el punto de partida de las leyes de los modelos psicofísicos. Antes de Fechner se utilizaban los modelos proporcionales de relación de crecimiento lineal. El primero en proponerlo fue un señor que se llamaba Weber. Para Weber, la comprensión de la relación entre los estímulos y la percepción subjetiva tenía que ver con simplemente una constante de cambio. Por eso lo representó con una K, que es la constante de cambio, que era igual a delta, que es el cambio de los estímulos, sobre la percepción individual. Lo que está aquí, al lado de la ecuación, representaba las diferencias perceptuales de cada sujeto, y K representaba la constante. No obstante, esta fórmula representa una relación de tipo lineal. Significa que se basa en la idea que en la medida que se percibe, existe la intensidad de un estímulo, crece en esa proporción, en esa misma proporción, crece la percepción. Pero Weber, y hasta el día de hoy, sabemos que esto no subyace a una relación lineal. Existe una relación al contrario de lineal. A esta relación la llamamos una relación logarítmica. ¿Y por qué? El crecimiento no es constante, el crecimiento es desacelerado, ¿sí? En ese sentido, entonces, por eso necesitamos buscar constantes en las fórmulas, porque tampoco podemos partir de un número en ceros y encontrar una relación de crecimiento, ¿sí? Esa relación de crecimiento se basaría entonces en un modelo de regresión lineal que sería la percepción subjetiva es proporcional a la constante por el logaritmo de la intensidad del sujeto más una siguiente constante que nos indicaría la dirección de la línea, ¿sí? De crecimiento. Vamos a ver con un ejemplo y quizás se comprenda mejor. Entonces tenemos aquí, en este ejemplo, vamos a suponer, vamos a suponer que a 5 sujetos les presenté 5 sonidos, uno con una intensidad de 20 decibelios, otro con una intensidad de 40 decibelios y así hasta llegar a 100 decibelios.
Le pedí a los sujetos que por favor, en una escala del 1 al 10, identificaran qué tanta intensidad sentían, qué tanta intensidad percibían, perdón, de ese estímulo. ¿Sí? Eso es básicamente lo que les pedí en el experimento. Ahora, quiero saber una generalidad de la relación de crecimiento exponencial, de crecimiento logarítmico entre el estímulo que perciben los sujetos, a la percepción de los sujetos con la intensidad real. Entonces, para despejar esa fórmula necesito simplemente el logaritmo de la intensidad. En ese caso, lo que haría sería crear una nueva columna donde pongo simplemente logaritmo de la intensidad. Es importante recordar que es un modelo neperiano, es decir, no es una razón de crecimiento monotónica porque no es en un logaritmo natural, es un logaritmo natural. Aquí entonces lo que haría sería extender a los demás estímulos. Tengo ya mi nueva columna con los logaritmos. ¿Logaritmos de qué? Logaritmos de la intensidad. Listo. Teniéndolos, entonces ya puedo graficar la relación entre ambos, entre una relación que, que voy a representarlo como lineal, pero sabemos que a pesar de que sea lineal, sabemos que la regresión no puede ser lineal sino logarítmica. Simplemente que le estoy poniendo como lineal, al menos en el Excel, a sabiendas de que la transformación del logaritmo fue en base natural. Entonces simplemente voy a insertar, voy a pedirle que me haga una gráfica de dispersión, tengo aquí, pero le voy a pedir que me agregue una línea de tendencia. Esa línea de tendencia le voy a pedir adicionalmente que me haga, bueno, que sea lineal, ya lo está, pero que me señale la ecuación y que me señale R cuadrado. R cuadrado es el gráfico, es el índice de determinación, como lo hemos visto en las clases de estadística. R cuadrado tiene que ver con la relación de determinación entre unas variables, que sería el cuadrado de una asociación, de una correlación. Entonces tenemos ya la constante K, que sería 11,15 por el logaritmo de la intensidad menos 14,14. Tenemos entonces los valores y podemos reemplazarlos. Simplemente podríamos afirmar, ¿qué pasaría? O nos podríamos preguntar, teniendo estos datos, ¿cuánto sería la percepción que un sujeto puede sentir? ¿Cuánto sería la percepción que un sujeto puede sentir en la escala de 1 a 10 si le presentamos un 50 decibelios? Si nos presentaran esa pregunta en un taller o en un parcial, entonces esto sería igual a K, la constante, es 11,15. Bueno, esto lo voy a poner en paréntesis porque voy a hacer una multiplicación. Entonces 11,15 por logaritmo de la intensidad que estoy proponiendo, que en este caso es 50, logaritmo de 50, y cierro el paréntesis de esa multiplicación. Y en este caso voy a poner menos 14,14 porque fue lo que me dio la fórmula de la línea de tendencia. Menos la constante. Menos 14. Entonces, si un sujeto, si yo le presentara, teniendo en cuenta estos datos, si yo le presentara al sujeto un estímulo de 50 decibelios, el sujeto, lo más seguro es que el sujeto va a decir que tiene una intensidad de 4,8. A sabiendas de que esto no puede ser una relación lineal, es una relación logarítmica, ¿sí? Por eso en la fórmula, en lugar de x, que es 50, podría poner perfectamente 50, pongo es el logaritmo, ¿sí? Entonces tenganlo muy presente. Un asunto importante que recordar de la ley de Fresnel es que entonces la percepción subjetiva, en este caso la voy a señalar aquí con verde, la percepción subjetiva es igual a o es proporcional a el logaritmo de la intensidad. Esto no se les olvide que tiene que ver con que la percepción no cambia en la misma proporción que lo hace en la misma proporción, es decir, la percepción de S no cambia en esta misma medida de la intensidad, ¿sí? Sino que lo hace de manera desacelerada y debe haber una constante de crecimiento. Y esa constante no puede partir de ceros. Sobre ello, debemos decir que esa idea o ese axioma
propio de los modelos psicofísicos, yo lo había propuesto Herbart hace mucho tiempo. Herbart fue el primero que propuso que existe un umbral mínimo de percepción y todos los sujetos percibimos a partir de un mínimo, ¿sí? Y luego Weber, bueno, ya lo propondría, ya les expliqué la ley de Weber. Gracias a esta fórmula, Fechner propuso dos umbrales, el umbral absoluto y el umbral diferencial. El umbral absoluto tiene que ver con el mínimo que un estímulo debe tener para generar una sensación. Ese umbral mínimo tendría que ver entonces con la constante, ¿sí? Con K. Y el umbral diferencial tiene que ver con el incremento que debe existir para que se note un cambio, para que se perciba un cambio. Eso sería entonces en la fórmula más B. ¿Sí? Esas son las dos constantes, el umbral absoluto y el umbral diferencial. Otra cosa que es importante que recordemos que la percepción, al menos en los modelos psicofísicos, mm, crece de manera más lenta que crecen los estímulos. Un ejemplo que podríamos dar allí es que si en, una, si en un cuarto oscuro hay una vela y encendemos otra, perceptualmente nosotros podemos notar el cambio. Pero en cambio, si en una pieza oscura, en una sala oscura, hay 100 velas y prendemos una, el cambio es mínimo, ¿sí? Entonces la percepción crece de manera diferente y crece de manera más lenta, de hecho, que los estímulos. Ese es el primer modelo. Existen otros modelos más actuales, más allá del modelo de Fechner, aunque el modelo de Fechner se utiliza globalmente, sin embargo hay modelos que hoy en día en biología es más común utilizarlos, eh, que son específicamente los modelos de Stevens. Los modelos de Steven plantean una fórmula, a ver dónde lo pongo, no sé dónde lo voy a poner. Bueno, primero organizo esto acá, voy a quitar esta gráfica y voy a poner en este lado la fórmula de Stevens. Para Stevens, la respuesta del sujeto es proporcional a la constante, una constante representada por Q minúscula, que es la constante de la unidad de la medida, más, no, diré por, perdón, el valor del estímulo elevado al atributo sensorial, que es una característica del estímulo específicamente. Entonces, digamos que esta es la fórmula, una evolución del modelo de Fechner. Listo, hasta aquí entonces un ejemplo, una explicación muy rápida, muy sencilla de los modelos de Fechner. Yo imagino que en sus clases de procesos psicológicos básicos vieron estos modelos. Pero bueno, entonces el primer sujeto ya propiamente medir atributos ya psicológicos, variables latentes que no son directamente observables, digamos que la memoria, aspectos perceptuales y sensitivos sí se podían medir directamente en los laboratorios. De hecho, el origen de la psicología tiene que ver con el establecimiento de los laboratorios psicofísicos en el caso de los modelos de Wundt y sus discípulos como Ebbinghaus, por ejemplo. Pero es Thurston, muchos años después, quien propone ya modelos de medición, pero no para constructos directos, sino para constructos indirectos. Y hasta hoy día se usan los modelos de Thurston, entonces se utilizan para medir preferencias o juicios sobre un conjunto de estímulos. Como saben, estos son centrados en los estímulos. Y lo que hacemos, en lugar de, no le pedimos a la persona que califique el estímulo individualmente, sino que lo decimos en pareos. O le pedimos que pare que en un par nos diga cuál es el que mejor prefiere. Eso tiene un asunto axiomático y es que es preferible forzar la respuesta. A más opciones de respuesta frente a Thurston, es poco probable que haya una elección más aceptada con la realidad. ¿Qué quiere decir? Que si le presentamos más opciones al sujeto, es probable que entre más opciones, más variabilidad, más error. Por tanto, la ley, perdón, el axioma sobre el que reposa Thurston es la elección forzada. Si hay dos opciones, es posible que haya menos error, porque hay 50 y 50 representados allí. Entonces, por ejemplo, y yo en un estudio, bueno,
digamos que Thurston entonces plantea algo que no dije, es que Thurston plantea dos modelos de medición. Uno es de respuesta forzada, que también se denomina como comparaciones pareadas, y otro que vamos a ver más adelante que se denomina como que se une con intervalos aparentemente iguales. Aquí me equivoqué. Es intervalos aparentemente, pero vamos a entrar a ver de una manera muy general las comparaciones pareadas. Entonces, Thurston tiene dos modelos de medida centrados específicamente en los estímulos. El interés de Thurston es clasificar esos estímulos, ¿sí? Entonces, el primero que tiene que ver con las comparaciones pareadas es un método forzado en el que se le pide a un juez regularmente que examine dentro de dos estímulos las mejores opciones. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, una pregunta. Le preguntamos a unos expertos en café, a unos baristas, ¿cuál es el café que usted prefiere? Y le damos cuatro opciones. Esas opciones tienen que ver con no directamente que le demos una sola opción. Por ejemplo, el café supremo, del 1 al 10 no. Lo que le estamos poniendo son las dos opciones, ¿sí? Los pares. Entonces, señor juez, entre el café supremo y el café dorado, ¿cuál prefiere usted? Entre el café supremo y el café imperial, ¿cuál prefiere usted? Entre el café supremo y el café selecto, ¿cuál prefiere usted? Entre el café dorado y el café supremo, ¿cuál prefiere usted? Y así lo hacemos con todos. Entonces, digamos que yo le presenté a 10 jueces esos pares, ¿sí? Vuelvo, insisto, ¿qué pares? Las preferencias entre los cafés. Entre el café supremo y el café dorado, ¿cuál elige usted? Entre el café supremo y el café imperial, ¿cuál elige usted? Entre el café supremo y el café selecto. ¿Sí? Cuando vamos a ponerlo en una tabla de contingencia, tenemos que saber que si están en las filas, son las que primero eligen. Entonces, ¿cuáles son café supremo sobre café dorado sobre café imperial y así? ¿Sí? Eso es como una referencia para tenerlo en cuenta. Listo. ¿Cuál sería entonces el paso a seguir en un modelo de comparación de Thurston de comparaciones pareadas? Entonces, lo que tendríamos que hacer es un análisis de proporciones. Entonces, lo que haríamos sería simplemente copiar y pegar esta fórmula y hacer proporciones de cuánta proporción hubo de respuestas sobre cada una de los sujetos, entonces de cada una de las pares. Entonces, por ejemplo, en el caso del café dorado, que fueron 7, lo dividiríamos entre 10, porque fueron 10 sujetos los que nosotros estamos midiendo, entonces sería simplemente 7 sobre 10. Mm, podríamos hacer más rápido. Bueno, aquí vamos a ver si lo puedo hacer más rápido. 7 sobre 10. Y lo voy a extender acá, luego lo extiendo acá, y luego lo extiendo hacia acá. Sí, tenemos entonces lo que necesitamos. Simplemente ahora este acá y este acá. Ustedes se preguntarán, y bueno, creo que salta a la vista porque estas están en blanco. En este caso las voy a señalar en azul. Están en azul porque son las comparaciones directas, es decir, entre cada uno de los elementos. Entonces, por ejemplo, no existe un número entre la comparación de café supremo y café supremo, ¿sí? Lo mismo entre café dorado y café dorado no existe. Pero entonces ya tenemos las proporciones. Cuando tenemos las proporciones, entonces lo que vamos a hacer es buscar el valor z de ese valor, ¿sí? Es decir, el valor. Esto es de sus clases de estadística, saben que un valor z se halla en el valor menos la media sobre la desviación, ¿sí? En este caso estamos hallando una proporción. Entonces, para hallarlo es supremamente sencillo. Simplemente lo que vamos a hacer sería copiar los valores, ya los copiamos y lo que vamos a hacer es hallar el valor de z. ¿Cómo se halla el valor de z? Vamos a una fórmula y le vamos a poner distribución normal estándar inversa. ¿Dónde está? Lo que digo es distribución normal estándar inversa. Es distribución normal estándar inversa.
y le vamos a señalar la proporción. Ya tenemos los valores Z. Y lo mismo voy a hacer entonces para acá, para acá, para acá. Ahora las de la mitad. Pero no las necesitamos. Tenemos entonces los valores de Z. ¿Sí? Entonces recordemos, el primer cuadrito que tenemos en el modelo Thurston es el modelo, es la respuesta directamente, la respuesta sobre lo que nos dieron los pares, las preferencias, luego las proporciones y con las proporciones hallamos los valores Z de esas proporciones. Solamente como para que vamos teniendo en cuenta. ¿Listo? Lo que vamos a hacer a continuación sería un promedio de esas proporciones. Entonces simplemente agregaríamos una columna donde le vamos a decir, háganos el promedio, por favor, de cada una de estas. Ay, oye. Y tenemos nuestros valores promediados de los valores Z. ¿Sí? Fíjense en una cosa, podemos decir cuál es el valor mayor y cuál es el valor menor. Así pudiéramos hallar cuál es el café más preferido y cuál es el café menos preferido. En este caso, el valor más grande es el del café supremo. ¿Por qué? Es de 0,53. ¿Y cuál es el café menos elegido? El café menos elegido es el café imperial. Entre el café imperial y el café supremo están los otros cafés. Sí, los otros cafés, no sé cuál es el plural. Entonces lo que podríamos hacer sería poner aquí los valores, lo vamos a copiar y pegar como valores, no como fórmulas, porque están pegados a fórmulas. Y simplemente lo que podríamos hacer sería filtrarlos y ponerlos de mayor a menor. Diré, sí, de manera mayor ya les voy a decir por qué. Pues, el café imperial es el menos querido, el que no le gusta a nadie, y el café supremo es el más querido. Pero resulta que estos son los valores brutos, los valores directos. Según Coulson, lo que tenemos que hacer es un valor escalar. La escala siempre que vamos a utilizar en psicometría regularmente, como verán más adelante cuando estemos viendo eh, transformaciones de las puntuaciones, tiene que ver con el rango de razón a partir del cero. Entonces lo que vamos a hacer para transformar a valores escalares es simplemente restarlos por el menor valor. Así los ponemos todos desde cero. Van a ver cómo es. Igual a este menos este. ¿Por qué? Porque empezamos desde este valor, ¿cierto? Pero como a todos queremos que nos reste ese mismo valor, entonces le vamos a poner el símbolo de pesos. Y listo. Fíjense, empezamos desde el cero, el menos querido, que es el café imperial, y desde ahí en adelante empezamos. ¿Sí? Entonces fíjense, regularmente cuando ustedes estén trabajando no solamente con cuatro, porque para el ejemplo estoy simplemente utilizando cuatro pares, diré cuatro estímulos, regularmente van a tener muchos más, siempre va a haber una escala del 0 al 1. ¿Sí? Entonces fíjense en una cosa, y aquí ponemos una escala del 0 al 1, el valor escalar, el valor escalar, el valor escalar del café imperial es 0, el valor escalar el café dorado es de 0,19, el valor escalar del café selecto es de 0,63 y el valor escalar del café supremo es de 0,99. Y así tenemos entonces la escala de medida Thurston de las comparaciones pareadas. ¿Listo? Bueno, sobre la primera. Ahora vamos a ver los intervalos aparentemente iguales. Como les mencioné, entonces los intervalos aparentemente iguales de Thurston son medidas categoriales, son medidas de ordinales que nos permiten no solamente dos opciones, o sea, una respuesta forzada entre 50 y 50, sino que nos permite ya una gama más amplia. Es un método útil cuando queremos medir actitudes o percepciones sin forzar las comparaciones directas. Entonces, por ejemplo, es muy común, yo lo uso regularmente o pues, en neurociencia regularmente se usa previo a los experimentos. ¿Sí? Entonces lo que nosotros hacemos es preguntarle a jueces, por ejemplo, en el caso del uso de caras, es muy común que en neurociencias sociales se utilizan rostros para medir interpretaciones emocionales en rostros. Eso es parte de un concepto que se llama teoría de la mente. Entonces lo que hacemos es, previo a mostrarle a los sujetos experimentales con jueces, queremos analizar el estímulo. Piensen, así se va comprendiendo entonces por qué estos métodos centrados en el estímulo, porque queremos clasificar los rostros. Entonces, yo le presenté a 10 sujetos 5 imágenes
con tristeza, que expresaran tristeza, y entonces lo que yo quiero es clasificar cuál es la más triste, cuál es la menos triste, ¿sí? Entonces le pedí a los sujetos que me clasificaran del 1 al 10 el grado de tristeza que había en esos rostros, ¿sí? Entonces lo que hice entonces poner aquí los resultados, con la imagen A del sujeto 1, sujeto 2, sujeto 3 hasta el sujeto 10. ¿Listo? Entonces lo que voy a hacer ahorita simplemente es el promedio de las respuestas individuales. Ese promedio simplemente es fórmula, promedio, oh, perdón, me equivoqué. Promedio de las respuestas, promedio de las respuestas. Ahora el promedio de los promedios, ya le voy a decir por qué necesitamos el promedio de los promedios. Y necesitamos adicionalmente la desviación estándar. Ya más o menos entonces saben por qué, ¿cierto? Voy a necesitar la desviación estándar. Ahí lo puedo sacar con desbest m porque es una muestra. eh, Doy el rango de los datos y tengo ya. Ojo, usted me puede decir, profe, yo ya sé por qué usted necesita la media y la desviación, porque necesita los valores z. ¿Sí? Entonces vamos a sacar los valores z de cada uno. Entonces, paréntesis, este dato menos la media, y a la media la voy a dejar quieta, entonces le voy a poner pesos y lo voy a dividir sobre la desviación. Extiendo y extiendo esto. Ah, aquí, ¿qué pasó? Ah, la desviación. Y aquí no dejé quieta la desviación. Por eso es el error. Listo. Ok. Y así que entonces tenemos nuestros valores en puntuaciones Z. Entonces voy a poner aquí las imágenes, voy a poner aquí los valores Z, los voy a copiar como valores, los copio directamente, me va a dar un error. Entonces, voy a ordenar esto, poner de mayor a menor. Entonces, ¿cuál es la imagen que genera más tristeza? E. ¿Cuál es la que genera menos tristeza? La A. ¿Sí? Y vamos a hacerlo, lo mismo que hicimos ahorita, vamos a transformarlo a valores escalares. Entonces lo que hago es restar el valor menos sobre ese valor menos para que llegue a cero y empezar a contar a partir del cero. Entonces, va a hacer esto en este momento, este valor menos este valor, pero lo voy a dejar quieto porque quiero que el resto también se reste con él, para empezar a contar del cero. Y ya, lo subo. Bien, ya tenemos el valor escalar. Entonces, en un intervalo, en este caso iría del cero al 3 puede ir de 0 al 3 no hay problema. Entonces tenemos que la cara que genera menos tristeza, cero tristeza, es la cara A. A esa le sigue la cara C, ¿sí? Que tiene 0,6. Luego le sigue la cara B, C, B, que tiene 0,6 también. Luego sería la cara D, que tiene 1,8. Y luego la cara E, que tiene 2,4. Y tenemos entonces los valores escalares. Entonces estos compañeros son las dos medidas de TURS, las dos básicas de TURS. Vamos entonces con una que es centrada en la respuesta, es decir, tanto en el sujeto como en los estímulos. ¿Sí? Goodman es una alternativa a Likert, es una alternativa a Thurston, es decir, una alternativa a los modelos centrados en los estímulos y muy centrados en los sujetos, que las junta y que nos permite a nosotros entenderlo en un continuo, ¿sí? Asegurándonos que los datos reflejen una única dimensión. Goodman plantea que entonces lo que estoy yo midiendo tiene que ver con una dimensión específica o con los métodos de escalamiento de Goodman. ¿Qué tengo que hacer yo para medir o cuando yo utilizo un método de Goodman?
cuando me interesa ordenar los estímulos, entender los estímulos, clasificar los estímulos, pero también a los sujetos. Quienes están equivocados, por ejemplo, quienes cometen errores o quienes no cometen errores. Sí, también me interesa, en la medida en que analizo los estímulos, me interesa también clasificar a los sujetos. Entonces, por ejemplo, voy a medir actitudes hacia la tecnología. ¿Y cuáles son las actitudes que tienen las personas, digamos, los adultos mayores hacia las tecnologías? Para ello, lo que nos dice Goodman es establezca afirmaciones en orden ascendente que se relacionen con ese asunto. Entonces, ¿cuál es la actitud hacia la tecnología? ¿Cuál es la que todos dirían que sí? Todos usan correctamente el correo electrónico. Yo suponiendo un adultos mayores que utilicen correo electrónico, que todos. Entonces me van a decir que sí. Luego, en nivel ascendente, ¿qué le sigue un correo electrónico? Que use redes sociales. ¿Sí? ¿O que se pose redes sociales? ¿Qué le sigue? Que use aplicaciones móviles. ¿Cuál le sigue? Que realice compras en línea. Y por último, que use banca o que resuelva asuntos bancarios en línea. ¿Sí? Entonces, fíjese, el primer paso para crear una método de escalamiento Goodman es que yo sé ordenar muy bien los estímulos de tal manera que el que le sigue en orden ascendente implique los anteriores. Si una persona usa la banca en línea, es porque hace lo demás, lo de atrás. Si una persona realiza compras en línea, es porque hace lo de atrás. Si una persona usa aplicaciones en móviles, es porque hace lo de atrás, y así. Y al caso contrario, si una persona usa solamente el correo electrónico, no se esperaría que haga lo de adelante, ¿sí? Y así. Entonces, el primer paso, vuelvo, e insisto, es saber ordenar muy bien las afirmaciones, ¿sí? Eso lo podemos hacer incluso con los modelos de TURS, ya vimos. Entonces, fíjense, em, si alguien responde sí en la afirmación 5, debería poder responder sí en las anteriores. Lo mismo, si responde no en la afirmación 2, debería responder no en las siguientes. Y así sí calculamos el error. Es decir, las personas ya se pueden equivocar aquí en estas escalas porque ya no nos está interesando tanto la clasificación de los estímulos, también nos interesa clasificar a los sujetos. Entonces, a esas mismas afirmaciones, que son 5, yo puse a 8 participantes que le respondieran. ¿Sí? Yo puse 8 participantes que le respondieran. Y empezaron con el ítem uno, ítem 2, ítem 3, ítem 4, ítem 5. Sí, me dijeron entre sí y no. Percepciones hacia la tecnología. Entonces lo que yo haría sería, para clasificarlos, bueno, y esto lo llama Goodman como índice de reproducibilidad. El índice de reproducibilidad, la fórmula del índice de reproducibilidad es uno menos los errores, oh, perdón, me está fallando el mouse, uno sobre los errores sobre el total de las respuestas. El total de las respuestas es una multiplicación, la multiplicación entre las filas y las columnas cuando ya lo tengo así. Me voy a utilizar este mouse. Entonces vuelvo y repito, qué pena que quede mal escrito. A Goodman le interesaría entonces conocer el índice de reproducibilidad de su escala. Y el índice de reproducibilidad de la escala está dado por uno menos la división entre los errores que cometan los sujetos sobre el total de las respuestas. El total de las respuestas, si lo organizamos en una tabla de contingencia de esta manera, donde las filas son los sujetos y las columnas son los ítems, sería simplemente multiplicar las filas por las columnas y ya tendríamos el valor de acá. Para efectos entonces del ejemplo, entonces yo ya promedié rápidamente, simplemente sumé los errores, pero entonces miren, identifiquemos una cosa importante. ¿Quiénes de aquí se equivocaron? ¿Y por qué se equivocaron? ¿Sí? Dijimos que si una persona puntuaba uno en el 5 es porque las de atrás también eran uno, ¿sí? No puede haber por el delante de un uno un cero. Miremos acá el sujeto número 2. El sujeto número 2
punto cero en el cinco. Está bien porque es el valor máximo y de ahí para atrás todos en uno. Luego, ¿qué pasó con el sujeto 3? Punto uno, 2, 3 en uno, pero el punto 4 y 5 en cero. Está bien, ¿sí? Miremos el sujeto 4 igual. Punto uno, es decir, sí en el ítem uno y en el ítem 2, pero ahí en adelante cero. Está bien. Lo vemos el sujeto 5. Punto uno en el ítem uno y en adelante cero. Pero fíjense qué pasó con el sujeto 7. Sujeto 7 punto sí en el ítem uno, sí en el ítem 2, sí en el ítem 3, pero aquí puso cero porque aquí, y aquí puso uno. Quiere decir que entonces él se equivocó. ¿Por qué se equivocó? Porque si se supone que si había puesto 5 en el 1, en el ítem 5, las de atrás también deberían ser uno. Entonces, por eso es que este sujeto cometió error. Para calcularlo, aquí está esta fórmula que dice en Excel, para calcular que ahí cuando se pueden dar los errores, ¿sí? Entonces, esta Excel igual se los dejo por las plataformas virtuales para que puedan simplemente copiarlo y pegarlo cuando estén en sus formularios, teniendo en cuenta que deben reemplazar, por ejemplo, esto que está en colores, ¿sí? Que son la ubicación de las columnas. Y simplemente eso se suma y ya con eso entonces tenemos los errores y podemos calcular nuestra fórmula. Y yo aquí ya lo hice muy rápido. Fíjense acá, uno menos 0,12, que son los errores, o 12, perdón, que es esta casillita de acá, sobre filas por columnas. Ya tengo entonces el valor que necesito en este caso. Para Goodman, una escala reproducible cuando es superior a 0,9. En este caso, mi escala es reproducible, ¿sí? O sea que está bien hecha. Entonces, ¿qué es lo más importante del modelo Goodman? Pues que nos va a decir si un sujeto se equivoca, si un sujeto no se equivoca, pero debe comenzar por una muy buena clasificación de las afirmaciones. Otro ejemplo, para mí se me podría medir eh, percepciones sobre la universidad. Usted puede decir cómo percibe un sujeto la universidad por sus medios educativos, por las condiciones académicas, por la identidad institucional, qué sé yo. Entonces se supone que la última que usted haga debe medir las anteriores. Y así. Entonces en ese caso funcionarían los modelos GOT. Otro de los modelos más utilizados es el modelo de Osgood. El modelo Osgood nos permite hacer diferenciales semánticos. Es muy usado particularmente en el marketing, también en el neuromarketing o en psicología de las organizaciones, también en psicología social es común que lo utilicemos. Diferencial semántico lo que nos permite medir son actitudes y significados asociados a conceptos. Y entonces, así como Thurston nos permitía hacer una elección entre uno u otro, lo que hace Osgood es una escala en la que nosotros podemos ubicarnos respecto de dos conceptos que semánticamente son opuestos. Osgood plantea tres grupos de adjetivos antónimos, ¿sí? Los evaluativos de potencia y de actividad. Yo podría crearlos. Incluso Osgood tiene una lista muy grande de adjetivos en esas tres dimensiones, en dimensión evaluativa, de potencia y de actividad sobre algo. Entonces vamos a suponer, yo le pedí a los sujetos que, por ejemplo, yo le pido a los profesores cuál es el perfil del mejor estudiante de la universidad, ¿sí? Y para ello les pido entonces, les doy unos adjetivos antónimos. Y entonces lo que hacían los profes sería clasificarme entre los extremos, ¿sí? Miremos el ejemplo. Aquí lo que les estoy pidiendo sería la percepción de los estudiantes sobre la enseñanza virtual y se utilizarán 5 adjetivos opuestos que calificarán de 1 a 7. Y 1 es el más cercano al izquierdo y 7 sería más cercano al derecho, ¿sí? Entonces, si yo le pido cuál es su percepción de los estudiantes sobre la enseñanza virtual. Entonces, si usted cree que es útil, entonces puntuaría 1 porque está más cercano a la izquierda. Y si para usted es inútil, entonces estaría más cercano al derecho y puntuaría 7, ¿sí?
Esa sería pues como la forma de organizar los adjetivos. Vamos a suponer que entonces yo medí en esto que está aquí, este ejemplo, lo medí en 10 estudiantes. Entonces en el útil e inútil puntuaron dos, ¿sí? Digamos que la puntuación fue de 2. La puntuación de interesante aburridor fue de 5 y así con cada uno. Sí, lo que yo haría sería entonces promediarlas, los resultados de cada una de las diadas y sacar la desviación estándar de cada uno. Y tendría entonces el diferencial. Ahí sí podría entonces yo enterarme cuál es el adjetivo más cercano, pero cuál es una mejor forma de comprenderlo. Por ejemplo, podemos utilizar un gráfico de radar que nos da como gráficamente un acercamiento a la medida, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si sobre la percepción de los estudiantes sobre la enseñanza virtual, los estudiantes creen que es más monótona, que es confusa, pero que a su vez es interesante. Entonces, este sería el mapa de radar que nos daría de esa escala de percepción, ¿sí? Ese es otro de los métodos más utilizados, es un método centrado en el estímulo, el método de Osgood. Pero sin duda alguna, el método más utilizado y que nos interesa en las siguientes clases, al menos cuando estemos hablando de la teoría clásica de los test y teoría de respuesta al ítem, tiene que ver con el método de escalamiento de Likert. El método de escalamiento de Likert es proponer al sujeto una serie de estímulos, de preguntas o de afirmaciones o de negaciones, y el sujeto las valoraría en un rango, ¿sí? Les estoy proyectando un ejemplo, entre muchos de los que hay, de una investigación que tiene que ver con la validación psicométrica de una escala Likert, que es el análisis psicométrico de un cuestionario de creencias actitudinales sobre el comportamiento suicida en población de adolescentes. Y todo este documento pues, nos dice todo el procedimiento psicométrico que regularmente ustedes hacen en sus clases de psicometría, pero quiero fijarme en la parte final donde ya proponen los autores la escala Likert. Entonces, como les dije, tiene que ver con afirmaciones, cuestionamientos o negaciones que el sujeto evalúa en un rango ordinal. Ese rango ordinal va del 1 al 7. Entonces, digamos que es por su facilidad, por su practicidad, es el más usado, es más omnipresente en la psicología, ¿sí? Eh, Aquí hay entonces diferentes conceptos que el sujeto evalúa. Ya lo que viene posterior a ello, que es la medición del error, si las preguntas están bien ordenadas y lo demás, pues es lo que nos ocupará en otras clases. Sin embargo, como algunos de ustedes sé que se acercan a la construcción de las escalas Likert, entonces me permito hacer unos apuntes sobre algunos elementos básicos que considerar sobre la construcción de ítems, al menos en la construcción de escalas Likert. Compañeros, para las mediciones en las escalas Likert es importante que yo lo primero que debo construir son los ítems. Recuerden que los ítems los vamos a denominar como reactivos, ¿sí? Entonces, los reactivos deben construirse primero y luego, en función de ellos, elijo la forma de calificar. En una escala Likert, entonces yo regularmente ya se arregló, sí, tengo una cantidad de estímulos en los que el sujeto puede valorar esa afirmación. Esa, esa escala siempre está en un número que debe ser impar. Lo mismo vieron con los modelos de Thurston, lo mismo vieron con Goodman, todos tienen números impares. ¿Por qué? Si ustedes recuerdan cuando estábamos viendo modelos de distribuciones normales, recuerden que las distribuciones normales y las varianzas, las distribuciones normales, las desviaciones estándar van regularmente en múltiplos de 3, de 6, 9, ¿sí? Entonces es importante que siempre una escala Likert va en múltiplos de 3, entonces puede ser 3, 5, 7, pero nunca pares, ¿sí? Y otro elemento importante, nunca comienza desde el cero. Es importante que el cero no aparezca. Nosotros vemos, por ejemplo, escalas de personalidad en la que el cero es el de la mitad, como un tal vez, pero eso es otras formas de escalar diferentes, pero no utilicemos el cero. Cero nubla la confiabilidad de las escalas Likert, ¿sí? Entonces, digamos que esa era como mi primera recomendación.
Bueno, y mi segunda recomendación es que primero construya los ítems y luego miren cuáles se ajusta, pero otra cosa, debe ser homogénea para toda la escala. Entonces, toda la escala debe tener el mismo método de calificación y el mismo estilo de preguntas, ¿sí? Ahí a ver qué me pasé. De acá, perdón. Unos asuntos importantes que debemos considerar para redactar los reactivos, para redactar los ítems, tenemos que tener considerar al menos cinco elementos que sean representativos, medición directa de una variable latente, luego que sean relevantes, claros, sencillos, comprensibles, no necesitan ejemplos, los ejemplos no le suman, antes le restan. Por ejemplo, usted va a decir, usted se siente triste. Ejemplo, ha llorado. No, procure ser muy sencillo en la afirmación y procure no dar ejemplos. Sean claros y utilicen palabras que sin ambigüedades den el mensaje que usted quiere dar. Los ítems solo reactivos pueden ser aseverativos, es decir, pueden ser afirmaciones, pueden ser interrogativos o pueden ser en primera o en tercera persona, ¿sí? Pero deben conservar siempre el mismo estilo. Si usted lo va a hacer interrogativo, debe ser en toda la escala. Si usted lo va a hacer en primera persona, debe ser en toda la escala o en tercera persona. Regularmente, si lo hago en tercera persona, es una aseveración, conectaría más con el sujeto. Por ejemplo, me siento triste todas las mañanas. En este caso se está construyendo en primera persona. O en tercera persona, puede ser no debió ocultar nada, como en el ejemplo. ¿Sí? En el caso de medición de Schoenfeld, por ejemplo. Mi recomendación es que siempre los hagan aseverativos. Por favor, en el caso de la longitud, no superen más de 10 palabras. Y debe contener qué se está evaluando, el sujeto, que se incluya él en la pregunta o en la afirmación, y si hay comparadores y la acción que el sujeto está realizando dentro de esa afirmación. No debemos controlar el positivismo, el negativismo, que es muy usual en las escalas psicológicas. Es decir, no pongan, no pongan, por ejemplo, suena chistoso, pero cuando ponemos una negación, esto genera confusión en la mayoría de las personas. Entonces, por ejemplo, usted le va a decir, no pienso en mi salud. Eso para las personas regularmente no significa nada. O sea, no pienso en mi salud. Entonces, él se pone en la situación de, me están preguntando si pienso en mi salud o no pienso en mi salud. Más bien sea aseverativo, ¿sí? Sea, propóngalo de manera aseverativa. Entonces, rara vez pienso en mi salud. Y en los estimadores, Likert me va a decir a veces, pocas veces, muchas veces o siempre. ¿Sí? Otro asunto relacionado con la quiesencia tiene que ver con que usted proponga la respuesta dentro de la pregunta. Entonces, usted se siente triste todos los días. Si usted dice, usted se está sintiendo triste todos los días, usted está aseverando la respuesta dentro de la pregunta. Entonces, procure no, procure ser indirecto. Entonces, por las mañanas, regularmente, siento un vacío en el corazón. ¿Sí? Eso es está menos, es implicando menos la respuesta dentro de esa pregunta. Listo. Entonces, esto sobre las respuestas del estilo like. Entonces, esta sería la segunda parte de la construcción de una prueba, porque la primera parte sería la construcción de una matriz operacional. Pero bueno, para eso entonces nos veremos en otro video. Muchísimas gracias la, por llegar hasta aquí, esta parte del video. Y bueno, nos estamos viendo. Cualquier pregunta a mi correo, por favor.